Por favor, me van a, avisar si se puede ver el video, si si se mueve en la presentación o si se queda congelado. Y si no, me interrumpen nomás. Estoy ahorita en el sótano del hospital, la señal aquí es medio intermitente. Como ya lo he dicho a su compañero, pueden grabar la presentación para que vean los demás, ¿ya? Entonces ahorita se ve, ¿verdad? Dice síndrome de Cushing. ¿Me confirman, por favor, para Doctora, sí, empezar? está Si en se síndrome de escucha y se ve Cushing. la presentación, ¿no? Sí, se le escucha. Y se está moviendo, ¿no ven? Sí, ahora está en histología. Perfecto. Entonces, hagamos un pequeño repaso de o sea, el tema es hiperfunción suprarrenal, pero me voy a enfocar más al Cushing como tal, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo funciona nuestro cuerpo. La corteza supraadrenal tiene tres porciones: la glomerular, la fascicular y la reticular, ¿ya? Glomerular, fascicular, reticular. La capa glomerular es aquella que se encarga de la secreción mineralocorticoide. La capa fascicular es la que se encarga de controlar la glucocorticoide. Y la reticular, la de los andrógenos, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona el eje? También hay que recordar eso. En la hipófisis, nosotros tenemos a la CRH. La CRH, perdón, en el hipotálamo tenemos a la formación y secreción de la CRH. Del hipotálamo, la CRH va hacia la adenohipófisis y estimula la liberación de la POMC o proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina se divide a su vez en una fracción de ACTH, una fracción de beta-endorfinas y una fracción de MSH. Importante esto para que ustedes puedan identificar lo clínico posterior, ¿ya? Entonces, ACTH, beta-endorfinas y MSH a través de la proopiomelanocortina que se libera después de que la CRH en el hipotálamo es liberada. ¿Por dónde va a bajar esto? Por la eminencia tenal, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual se hace la secreción. Ahora, esta ACTH que sale a partir de la propia melanocortina va hacia la corteza adrenal y en la porción fascicular estimula la liberación de glucocorticoides, ¿ya? Fascicular. La liberación de los mineralocorticoides no es dependiente del eje hipotálamo, hipófisis, órgano dependiente, no es parte de eso. ¿Por qué? Porque los mineralocorticoides dependen de la presión arterial y la concentración de electrolitos en el cuerpo. Entonces, ese sería el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Listo? Entonces, los mineralocorticoides no dependen del eje, por si acaso. Solo los glucocorticoides dependen de ese eje. Habiendo recordado eso, pues podemos hablar de lo que es el síndrome de Cushing, ¿ya? Y es una patología en la cual existe un exceso de glucocorticoides. Eso sería Cushing, porque van a ver que se divide en síndrome y enfermedad, ¿ya? Entonces, una patología en la cual hay un exceso de glucocorticoides. Se subclasifica a su vez en síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing son los glucocorticoides exógenos, la producción ectópica de ACTH o los tumores suprarrenales, ¿ya? Eso sería síndrome. Y enfermedad de Cushing es cuando se produce secundario a un tumor en la hipófisis secretor de ACTH. ¿Se entiende? Si la causa de esta manifestación clínica es porque yo tomo mucho glucocorticoide, porque ectópicamente algún tumor está produciendo ACTH, un tumor no hipofisario, quiero decir, por ejemplo, un cáncer de pulmón, está produciendo mucha ACTH, o mis suprarrenales están produciendo mucha ACTH, aquí me falta la hiperplasia suprarrenal, también puede ser una hiperplasia suprarrenal, puede ser un tumor, pero el punto es que mis suprarrenales están produciendo mucho corticoide, eso es síndrome de Cushing. Enfermedad de Cushing es cuando en la hipófisis se produce ACTH y esa ACTH genera mucha supraadrenal. Pues, ¿cómo se hace la clasificación y la etiología?
Tenemos que clasificarlo en los que son ACTH dependiente y ACTH independiente. Esto es sentido común. Si es ACTH dependiente, quiere decir que la causa de un aumento de la concentración de corticoides en plasma, de cortisol plasmático, es porque hay un tumor que está produciendo mucha ACTH. Ahora, no confundir lo que acabo de explicar ahorita, enfermedad con síndrome. ¿Por qué? Porque el ACTH dependiente puede ser secundario a una producción de un tumor hipofisario secretor de ACTH, que hemos dicho que eso es una enfermedad de Cushing, o puede ser secundario a una secreción ectópica de ACTH, es decir, que la secreción de ACTH es fuera de la hipófisis, y eso sería síndrome de Cushing. ¿Quiénes o cuáles son las patologías que pueden generar aumento de la producción de ACTH? El cáncer broncogénico, el timo, el ovario, páncreas y el cáncer medular de tiroides. Medular de tiroides, confundir con otros, no, estamos hablando del medular de tiroides. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas neoplasias puede generar ACTH. ¿Por qué? Porque no se olviden que una célula neoplásica, una célula cancerígena, ya no es una célula que pertenece al órgano donde ha sido originado. Es decir, ya no tiene la forma, ya no tiene la función de una célula pancreática o de una célula del bronquio. No, no, ya no se parece. Un alveolo, digamos, ya no es. Es una célula mutante. Al ser una célula mutante, tiene capacidades que no debería tener, como en este caso la secreción de ACTH. Y de los que les estoy mencionando, uno de los más frecuentes es el cáncer microcítico de pulmón. Y luego tenemos al ACTH independiente. Quiere decir, yo tengo un exceso de cortisol plasmático, pero no depende de la concentración de ACTH. Quiere decir que se está produciendo sin importar la secreción de ACTH. Entonces, por ende, yo puedo deducir que el origen de un ACTH independiente es suprarrenal. Y esto puede ser por un tumor suprarrenal, benigno maligno, y por una hiperplasia suprarrenal nodular. Es decir, hay una patología en la suprarrenal que está haciendo que se produzca mucho cortisol independiente de la secreción de ACTH. También dentro de esta está lo que es la iatrógena, que es la que más producimos nosotros los médicos porque utilizamos mucho corticoide en el tratamiento de los pacientes. ¿Ya? Entonces, ACTH dependiente, la ACTH está elevada. ACTH independiente, la ACTH está baja. Como etiología tenemos ACTH dependiente, la enfermedad de Cushing, un tumor hipofisario que provoca mucha ACTH y esto hace que aumente el cortisol. Por tanto, ACTH alto, cortisol alto, enfermedad de Cushing. Síndrome de ACTH ectópico, un tumor ectópico a la hipófisis que produce mucha ACTH. Usualmente estos no tienen tanto estigma físico. Independiente, adenoma suprarrenal, ¿ya? Un tumor, perdón un ratito. Algunos han dicho que toma la fecha y que hay dos opciones, que se puede hacer que es, quieren que les patrocinen, para que sea gratis, quieren todo directamente el número para el sponsor. No te entiendo. O sea, la carta viene para que lo puedan intentar, ya que corregir que está mal la fecha. Ya. Bueno, pues, si no hay Es lo que iba a pelear. sí, solo eso, o en el caso de que me das un número por si acaso. Y el paciente no está trayendo, eso es para que directamente diga cuántos son. Sí. Sí, que o sea, pero igual les hacen descuento. Antes no pasa si ¿no? Te voy a decir. Ya, entonces les decía, o un carcinoma suprarrenal. Ya, esta tablita es como que la más importante porque van a poder observar
las diferencias físicas clínicas de las principales causas de un paciente Cushing, ¿ya? Primero recordar la clínica, voy a adelantar un poquito. Esta es la clínica típica o los estigmas típicos de una persona con exceso de cortisol. A nivel cutáneo, el exceso de cortisol causa acné. A nivel facial, causa un acúmulo de tejido adiposo, sobre todo en región de los cachetes y en región de la papada. Y eso da una carita redonda que se conoce facies en luna llena o cara de luna llena. ¿Ya? A nivel de la región cervical se produce lo que es la jiba de búfalo, que es un acúmulo de grasita, diferenciar de cuando la séptima cervical está adelantada, porque estamos con la cabeza agachada todo el tiempo, es un problema actual muy frecuente, de cuando se palpa esa región y hay una grasa, realmente se palpa algo blando. Alteraciones psiquiátricas. ¿Ya? Son personas, claro, con exceso de corticoide puede llegar a tener alteraciones y alucinaciones, etc. Acúmulo de grasa supraclavicular. Todo esto se llena de grasa. Intolerancia oral a los hidratos de carbono. Van a tener la tendencia a desarrollar diabetes o van a llegar a desarrollar diabetes por exceso de corticoides. La grasa, si se fijan, tiende a acumularse a toda la parte superior del cuerpo. Uno de ellos es el abdomen, produciendo lo que es la obesidad troncular, ¿ya? Es decir, la grasa se va a acumular más en la región abdominal. Por ende, como esta persona va a subir de peso tan súbitamente, se van a formar estrías en la piel, pero también por los propios corticoides se forman estas estrías en la piel, que son las típicas estrías rojovinosas. Los vasos sanguíneos se hacen más frágiles, ¿ya? Produciendo estos golpes, produciendo que pequeños golpes se forman como hematomas o equimosis. Además, el exceso de cortisol plasmático disminuye la masa muscular y hace que haya mayor debilidad muscular, produciendo la miopatía cortisólica, ¿ya? Entonces, sus miembros se hacen más delgaditos. Por eso es que su típico cuerpo es que son muy gorditos hacia arriba y muy flaquitos hacia abajo. Hay un aumento del recambio óseo porque el cortisol estimula la acción de los osteoclastos. Y si se acuerdan, los osteoclastos son aquellos que aumentan la resorción ósea para que posteriormente los osteoblastos se encarguen de la formación ósea. Entonces, como aquí tenemos un exceso de cortisol, hay un aumento de la acción de los osteoclastos y por tanto ahí está osteoporosis. ¿Ya? Esta miopatía por cortisol va a generar debilidad, va a generar atrofia muscular y también va a generar, por ende, debilidad y fatiga. Son personas que se fatigan muy rápidamente al realizar determinada actividad muscular. ¿Ya? Ahora, tienen mayor tendencia a la formación de litiasis renal. Entonces, ¿por qué? Porque aumenta la excreción de calcio por el túbulo renal. Entonces tiene hipercalciuria, litiasis renal y por ende cólico nefritogénico, ¿ya? Entonces esta es la foto de alguien con un exceso de cortisol, que alguna vez lo van a ver o lo han visto andar en los hospitales, sobre todo de causa iatrogénica. Teniendo esta imagen típica del exceso de corticoides, vámonos a esta tablita. Entonces tenemos el Cushing iatrogénico. El Cushing iatrogénico es lo más frecuente que vamos a ver casi todos, es decir, algo que nosotros los médicos hemos causado por exceso de uso de corticoterapia. Está bajando harto gracias a que estamos aumentando el uso de inmunosupresores y de también fármacos biológicos en algunos seguros ya se está utilizando, no está bajando, pero antes cuando no teníamos mucha opción, el medicamento de elección, enfermedades autoinmunes, como las reumatológicas, la artritis, el lupus y demás, usábamos ¿ya? Y el exceso de uso de corticoides hace que haya mucho Cushing iatrogénico. Entonces, por eso está, digamos, que todavía en frecuencia como la causa más alta. La persona que ha consumido mucho corticoide exógeno, le hemos dado prednisona, dexametasona, prednisolona, etcétera, característicamente sí tiene el morfotipo cushinoide, o sea, sí tenemos todo lo que les he descrito físicamente, ¿ya?
Tienen tendencia, obviamente, hemos dicho, a la resistencia a la insulina o al desarrollo de diabetes, y ellos están hipopigmentados, hipopigmentados. Esto quiere decir que las estructuras que deberían tener una coloración más oscura, como los pliegues y demás, están con una pigmentación muy baja. ¿Y por qué? Por el eje, ¿sí? Recordaremos, vámonos atrás al eje. Hipotálamo, CDH. Hipófisis, propiomelanocortina, de donde sale la ACTH. ACTH, corteza suprarrenal para eliminación de cortisol. Si yo a mi paciente le doy mucho corticoide porque estoy dando prednisona 20 miligramos todos los días hace un año, por feedback negativo va a disminuir la producción de propiomelanocortina y va a disminuir la producción de CRH. Se bloquea, ¿se dan cuenta? Porque yo le estoy dando mucho cortisol. Como le estoy dando mucho cortisol en forma de prednisona, dexametasona, metilprednisolona, etcétera, se va a bloquear el eje. Si se bloquea el eje, fíjate qué cosa no se elimina. Propiomelanocortina, porque va a caer tanto la CRH como la POMC. Si no hay propiomelanocortina, no hay ACTH, no hay beta-endorfinas, no hay MSH. Por tanto, una persona con Cushing de tipo iatrogénico, todas las áreas que deberían tener mayor pigmentación, disminuye su pigmentación. Están hipopigmentados. Algo que no se suele tomar muy en cuenta al momento de examinar a estos pacientes. ¿Y cómo va a estar el perfil hormonal? Lo acabo de explicar. El cortisol plasmático va a estar bajo y la ACTH va a estar suprimida. ¿Por qué? Porque el propio eje se ha bloqueado. Como yo le estoy dando corticoides en dosis altas, el cuerpo dice, ¿para qué voy a producir esto? Hay un feedback negativo y todo el eje se bloquea. No hay ACTH, no hay CRH, no hay ACTH, no hay cortisol. Luego tenemos a la enfermedad de Cushing dependiente de ACTH hipofisaria, ¿ya? Este es el más frecuente de los endógenos, es decir, de las causas propias del cuerpo. Físicamente, el paciente toma el morfotipo Cushing, igual hay tendencia a la hiperglucemia, pero en este caso hay hiperpigmentación. Los pliegues, las cicatrices, las areolas, los genitales van a estar hiperpigmentados. Fíjate, en uno hay hipopigmentación y en el otro hay hiperpigmentación. ¿Por qué hay hiperpigmentación? Porque aquí lo que está aumentado es la ACTH, ¿ya? Entonces hay un aumento de la producción. Y junto con la ACTH se va a liberar mucha MSH. ¿Ya? ¿Cómo está el eje hormonal en estos pacientes? La ACTH está o elevada o normalmente patológica. Acuérdense este término en endocrinología. Normalmente patológica. Primero, el cortisol está elevado. El cortisol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mucha ACTH. Como hay mucha ACTH, hay mucho estímulo suprarrenal para la formación de cortisol. El cortisol está elevado, ¿ya? El cortisol está alto. Pero la ACTH también va a estar alta y ahí está lo raro. Porque por el eje que les he explicado hace rato, lo normal, si hubiese mucho cortisol, lo normal sería que caiga la ACTH y que caiga la CRH. Pero como en esta persona hay un tumor productor de ACTH, por más cortisol alto que haya, la ACTH no va a caer, entonces va a estar elevada. Y por eso viene este término de normalmente patológica. Porque también yo puedo encontrar en el laboratorio ACTH en parámetros normales. Puedo encontrar eso en laboratorio. ¿Ya? Aún así es patológico. Porque si el cortisol está alto, la ACTH tendría que caer por feedback negativo. Si la ACTH está normal, eso es anormal. Si no me entienden, les voy a explicar, ¿ya? Que la ACTH esté normal es anormal ante la presencia de un cortisol elevado. Lo normal, si el cortisol se elevara, es que la ACTH caiga, ¿ya? Por eso no se dejen llevar por una ACTH normal. Que la ACTH esté normal no significa que esto esté bien ante la presencia de un cortisol elevado. ¿Ya? Entonces, normalmente patológico o elevado. ACTH ectópico, 10% de los endógenos, ¿ya?
El ACTH ectópico, les decía, está relacionado a tumores que por acción paraneoplásica secretan ACTH porque son tumores anómalos que están haciendo algo que no deberían hacer. En este caso, la producción de ACTH. Cuando se trata de esto, no suelen acompañarse del morfotipo Cushing, ¿ya? No vamos a encontrar un paciente con cáncer de pulmón, con el cáncer broncogénico y morfotipo Cushing, un cáncer de páncreas y morfotipo Cushing. No suelen tener esta estructura. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque va a tener un desequilibrio laboratorial. Son pacientes que van a empezar a desarrollar diabetes o van a tener esa tendencia a la hiperglucemia, ¿ya? Y ahora va a haber una alteración de los mineralocorticoides. ¿Se acuerdan que cuando empezaba la charla les decía, el eje mineralocorticoide no depende de lo que es el eje CRH, ACTH, cortisol? Pero cuando existe patología, sí se puede llegar a afectar los mineralocorticoides. Es decir, en condiciones normales, la secreción de mineralocorticoide depende del eje renina, angiotensina, aldosterona. Sí, ya en condiciones normales. Pero en condiciones patológicas, como es este caso, ACTH ectópico, puede haber un hiperaldosteronismo. Sí puede haber alteración de la concentración de sodio plasmático, porque es algo patológico, ¿ya? Y y puede haber hiperpigmentación también. ¿Cómo vamos a encontrar el laboratorio? El cortisol plasmático va a estar elevado y la ACTH también va a estar elevada, ¿ya? Por eso son ACTH dependientes. El Cushing suprarrenal, el más raro de todos, ¿ya? Sí tiene el morfotipo Cushing, pero además, por eso lo he puesto en rojo, tienen tendencia a la virilización y a la hipopigmentación. ¿Por qué tienen esta tendencia a la virilización? Porque nuevamente, en condiciones normales, cada uno sigue su propio eje. CRH, ACTH, cortisol es un eje. Renina, angiotensina, aldosterona es otro eje. Y la secreción de andrógenos de la médula adrenal es otro eje. O sea, actúan por separado. Pero en condiciones patológicas, cuando tenemos un tumor que está infiltrando la suprarrenal, entonces se puede afectar incluso la secreción de los andrógenos. Y por eso es que los pacientes tienden a virilizarse. En los varones es más difícil ver esto, pero en las mujeres sí se puede llegar a ver que el vello corporal se vuelve más masculino, el clítoris aumenta de tamaño, la voz se engrosa, etcétera, se virilizan, ¿ya? La virilización les tiene que hacer pensar en un cáncer suprarrenal. Uno de los tumores que suele hacer este tipo de metástasis es el cáncer de pulmón, ¿ya? Suele hacer este tipo de metástasis. Y la hipopigmentación, por ende, volvemos a lo mismo. Si hay un exceso de cortisol no dependiente de ACTH, se va a bloquear el eje, ¿ya? Esta virilización se va a poder evaluar como trastornos menstruales y en los varones podemos ver algo de ginecomastia. En la mujer la ginecomastia no se va a notar, pero en el varón sí. ¿Cómo vamos a encontrar el laboratorio? La ACTH va a estar suprimida, fíjate que coincide con esto, ¿ya? Y el cortisol plasmático va a estar elevado, pero además, como les decía, se afecta la médula suprarrenal. Entonces va a haber un incremento de los andrógenos, ¿ya? Entonces esa es la clínica y el laboratorio típico del Cushing iatrogénico, de la enfermedad de Cushing, del ACTH ectópico y del Cushing suprarrenal. La gran mayoría sí responden al morfotipo Cushing, la forma ectópica no tiene el morfotipo Cushing, y esto es nada más recordar cómo funciona el eje. Aquí les muestro nuevamente cómo es el morfotipo Cushing. Entonces, cuando es un cáncer suprarrenal que invade la médula, hay un exceso de andrógenos que hemos dicho que van a dar lo que es la virilización. Esta foto es un síndrome de Stein-Leventhal, pero sirve para que recordemos, ¿ya? Que en un cáncer suprarrenal va a haber virilización. En el caso de los varones, este exceso de andrógenos puede llevar a lo contrario, a la atrofia testicular. El testículo va reduciendo de tamaño. Ahora, esta pigmentación, yo me acuerdo cuando estaba estudiando medicina, recuerdo
que había aprendido yo que esta pigmentación solamente se puede ver en el síndrome de Addison. Y el síndrome de Addison es una hipofunción, ya es una disminución del cortisol, si se acuerdan, el Addison. Bueno, así yo lo había aprendido yo, pero bueno, resulta que cuando vamos estudiando más, nos damos cuenta de que la hiperpigmentación se puede presentar también en el exceso de cortisol, por lo que ya habíamos hablado, ¿no ven? Todo lo que produzca un exceso de la secreción de la propia melanocortina va a llevarnos a una hiperpigmentación. Fin. ¿Ya? Entonces, cuando hay un exceso de ACTH, igual yo puedo encontrar hiperpigmentación en las mucosas, hiperpigmentación en los pliegues, hiperpigmentación de las cicatrices o el melasma. Se puede igual presentar. A nivel mineralocorticoide, que repito, por si no me lo habían entendido hace rato, en condiciones fisiológicas no se mezclan. En condiciones fisiológicas, cada parte de la médula, de lo que es la suprarrenal, funciona de forma independiente, ¿ya? Cada eje es independiente. En condiciones patológicas, sí vamos a ver alteraciones mineralocorticoides. Entonces, sí vamos a ver un hiperaldosteronismo con hipernatremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Para que esto no se les quede de memoria, ¿por qué se produce la hipernatremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica? Tengo una diapositiva para que me sigan y me entiendan bien, lo voy a presentar al final, ¿ya? Pero sí hay alteración mineralocorticoide cuando hay patología. Entonces, nuevamente aquí, pero esto ya es una imagen de un paciente con todo lo que es la fascia Cushing. Fíjate cómo la obesidad es troncular, se va al abdomen. Las estrías que se van formando, la atrofia muscular, es decir, piernas muy delgaditas. Esto es lo que les decía. Hoy en día vemos mucho la séptima cervical adelantada por el uso del celular. La diferencia es que al palpar se palpa hueso. Si ustedes ahora se palpan y esto está con grasita, eso es un hipercortisolismo porque están sometidos a estrés totalmente, por si acaso, ¿ya? Entonces acá puede ser hueso, que sería la séptima cervical adelantada, como puede ser un acúmulo de grasa. Si lo que se palpa es un acúmulo de grasa, es que el cortisol está por los cielos, ¿no? Está elevándose. Esta es la fascia senona llena, que les decíamos, ¿ya? Y la tendencia al acné. Ok, entonces, ahora, el hipercortisolismo no solamente se va a presentar como lo que acabamos de ver, ¿no? El típico Cushing. Puede ir mostrando pequeños datos cuando está empezando la enfermedad, como este aumento del peso corporal que no tiene una justificación en solo la dieta. Si es una persona que sigue comiendo lo que siempre ha comido y de pronto empieza a subir mucho de peso a nivel troncular y a perder musculatura en extremidades, entonces eso ya es anormal. La astenia, los dolores óseos, las fracturas, cuando no debería estar en un grupo etario típico de la osteoporosis, la presencia de edemas o retención hídrica. Cuidado con subestimar esto. Cuando un paciente se nos presenta con edemas, no todo es insuficiencia cardíaca, ojo, no todo edema es insuficiencia cardíaca. Hay 1000 cosas que pueden ser un edema. Y entre ellos, mucho nos olvidamos de la parte endocrinológica. Un aumento de la secreción de cortisol puede llegar a generar edemas. Entonces, no basta con darle furosemida y despacharlo a la casa. Tenemos que investigar qué está causando el edema. Pérdida de la fuerza muscular, los hematomas frecuentes. Hemos dicho los cólicos nefríticos, pero ya sabemos por qué se produce el cólico nefrítico, porque hay una hipercalciuria por exceso de cortisol. En cuanto a las alteraciones de los órganos genitales, podemos tener la impotencia, la infertilidad, las alteraciones menstruales, ¿ya? Disminución de volumen testicular también, el hirsutismo, etc. Una vez que ya hemos reconocido la parte clínica, hacer el diagnóstico de laboratorio es sumamente facilito, es muy facilito, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hemos visto la parte clínica. Entonces, ¿cómo tenemos el diagnóstico? Podemos pedirle por un test de supresión o podemos pedirle un cortisol en orina de 24 horas, ¿ya? ¿Basta con una toma? No, no. Tenemos que hacer por lo menos 3 tomas de cortisol en orina de 24 horas para poder dar un diagnóstico definitivo.
Antes hacíamos test de cribado y test de diagnóstico. Eso ya se ha cortado y a lo último que se ha quedado como consenso es que a mayor número de pruebas positivas, diagnóstico positivo. ¿Ya? Entonces, pedimos cortisol libre en orina de 24 horas, tenemos que hacerlo 3 veces por lo menos, y cuando tenemos un valor de 300 microgramos en 24 horas o 3 veces el límite máximo, que 100 es el límite máximo, es diagnóstico de Cushing. El test de supresión débil con dexametasona. Lo fisiológico, volvemos a lo fisiológico. Si yo consumo cortisol en forma de medicamento, como en este caso sería la dexametasona, lo normal es que se suprima mi eje, ¿ya? Cuidado que cuando se automedican dexametasona o dan dexametasona a diestra y siniestra por cualquier faringitis, el eje se está suprimiendo, ¿ya? Entonces, cuando damos dexametasona, lo normal es que se suprima el eje. Yo le estoy dando cortisol en forma de medicamento, el eje deja de producir ACTH y CDH. ¿Listo? Eso es lo normal. ¿Qué sería lo patológico? Yo le doy dexametasona al paciente, ¿ya? Ya sea una dosis nocturna de 2 miligramos, en el caso de que mi paciente esté internado, yo puedo indicar a enfermería administrar 2 miligramos a horas 23, ¿sí? O en el caso de que el paciente sea ambulatorio, 2 días antes de la toma del laboratorio, le voy a decir que consuma 0.5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días, ¿ya? Puedo administrar 2 miligramos directamente noche antes del laboratorio o puedo pedirle que tome 0.5 cada 6 horas durante 2 días. Cuando ya se ha cumplido el tiempo para la utilización del corticoide, al día siguiente le vamos a tomar cortisol AM. Si el cortisol plasmático está mayor a 1.8, eso es diagnóstico. Si la cortisoluria en la primera muestra de la mañana es mayor a 10 microgramos, también es diagnóstico, ¿ya? Lo normal, repito, es que el eje se suprima. Pero si dándole toda esta cantidad de dexametasona, mi cortisol AM es mayor a 1.8, me está confirmando que se está produciendo cortisol independiente del eje, ¿ya? Se está produciendo cortisol de forma patológica. Entonces, esto les demuestra que no está relacionado el cortisol AM para diagnóstico. Es decir, para un diagnóstico de Cushing, no me sirve solo pedir cortisol AM. Para una insuficiencia suprarrenal, sí. Pero para un síndrome, para un Cushing, enfermedad o síndrome, no me sirve solo el cortisol AM. Yo tengo que pedir cortisol AM previa administración de corticoide. Si no, no me sirve. ¿Ya? Una vez que yo sé que el cortisol está alto, bueno, al mismo tiempo, paralelamente, yo tengo que buscar el foco. Este cortisol elevado en plasma es porque hay algo suprarrenal que me esté produciendo mucho cortisol o es porque hay algo hipofisario o extrahipofisario que me está produciendo mucha ACTH. Entonces, por ende, ¿qué voy a pedir? ACTH. La ACTH, entonces, puede estar elevada, más de 10 picogramos por ml, y entonces sería un ACTH dependiente. O puede estar baja, menos de 10 picogramos, y eso es una ACTH independiente, ¿ya? La ACTH dependiente, yo ahora necesito saber si esta es secreción hipofisaria o es secreción ectópica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se puede hacer el test de supresión fuerte con dexametasona. En este caso ya no voy a usar 2 miligramos, voy a usar 8 miligramos de dexametasona en dosis única nocturna antes del test o 2 miligramos cada 6 horas durante 48 horas, ¿ya? Y le pedimos nuevamente cortisol en la mañana. Si la administración de esta dosis suprime, es decir, el valor de cortisol plasmático es bajo de 1.8, entonces es un microadenoma hipofisario. Si no suprime, es un macroadenoma o es un tumor ectópico. ¿Ya?
Una vez que yo ya tengo esto, ahora yo puedo pedir la imagen. ¿Ya? Yo puedo decir, ok, entonces, o es un macroadenoma o es un microadenoma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le voy a pedir una resonancia magnética de la hipófisis para ver si yo encuentro el tumor. Si no hay tumor, yo tengo que ir a hacerle un rastreo para buscar qué tumor que no sea hipofisario es el causante de la secreción de ACTH. Ya hemos hablado de las causas, ¿no? El medular de tiroides, el broncogénico, el cáncer de ovario, el cáncer de páncreas, etc. Ahora, si es ACTH independiente, entonces ya sé que todo esto no me sirve. Me voy a ir directo a las suprarrenales. ¿Y qué voy a pedir? TAC de las suprarrenales. Acá pido resonancia magnética de la hipófisis. Aquí pido TAC de las suprarrenales. Ahí voy a ver una masa o puedo ver una hiperplasia de ambas suprarrenales. Entonces tenemos el ACTH independiente y el ACTH dependiente. El ACTH dependiente hemos dicho que tenemos que hacer el test de supresión fuerte, que es esto. Dexametasona 8 miligramos o 2 miligramos cada 6 horas por 2 días. Frena, bueno, puede ser un microadenoma o macroadenoma. No frena, entonces yo tengo que ir a buscar dónde está el problema, ¿ya? Por eso es que aquí hay digamos que un test previo que es el CRH o desmopresina para terminar de descartar la parte hipotalámica hipofisaria. O vamos directamente, si es que se nos permite en el hospital, hacer un TAC, un octreoscan. Esto de el cateterismo de los senos petrosos lo reservamos para cuando hemos determinado que es un ACTH dependiente, pero en la resonancia magnética no encontramos nada. No hay nada. No se ve el tumor en la resonancia magnética en hipófisis. Y cuando hemos hecho el rastreo de un ectópico, no encontramos nada tampoco. No hay un tumor que esté secretando esa ACTH. Volvemos a pensar en la hipófisis entonces. Puede ser que sea tan chiquitito que no se observe en resonancia magnética. Entonces se hace lo que es el cateterismo de los senos petrosos y es ahí donde se cuantifica la concentración de ACTH. Si la concentración de ACTH es alta en los senos petrosos, entonces es un microadenoma hipofisario que es tan pequeño que no se ha visto ni en la resonancia magnética. Entonces, una vez identificado dónde está el problema, yo me voy a ir al tratamiento. ¿Ya? Yo me voy a ir al tratamiento. Si el problema es una enfermedad de Cushing por un tumor hipofisario, pues se hace una cirugía, porque como ustedes ya lo han visto, para un tumor hipofisario, el principal tratamiento es una cirugía transesfenoidal. Todos los tumores, excepto el de prolactina, el tratamiento es quirúrgico, cirugía transesfenoidal. Si no puede ser sometido a cirugía, se hace la radioterapia hipofisaria, o se puede hacer ambos si el tumor está siendo refractario, primero se hace la cirugía y luego se hace la radioterapia. Si el problema está en las supraadrenales, se hace la suprarrenalectomía bilateral, previa radioterapia de la hipófisis para evitar el síndrome de Nelson. ¿Qué es el síndrome de Nelson? Si yo le quito las suprarrenales sin previamente radiar la hipófisis, va a haber un aumento de la producción de ACTH. ¿Ya? Entonces, por eso es que se hace una radioterapia primero de la hipófisis y luego una suprarrenalectomía bilateral. ¿Ya? Entonces, el tratamiento suprarrenalectomía. ¿Qué pasa si el paciente no es operable, no se quiere operar, no, etcétera? O sea, la idea es que no podemos someterlo a cirugía. Podemos darle tóxicos suprarrenales. Por ejemplo, el caso que les decía, un tumor tan chiquitito que no se va a ver y por tanto difícil de operar. Mitotano, ketoconazol, metopirona y aminoglutamida. Son los medicamentos tóxicos suprarrenales que nos ayudan a frenar la producción excesiva de cortisol. Y en el caso del ACTH dependiente, que es ectópico, el tratamiento es del tumor. Si es un microcítico del pulmón, si es un cáncer de páncreas, de ovario, etcétera, se va a tratar el tumor que está secretando ACTH. ¿Ya? Y eso sería el tema de Cushing. ¿Tienen preguntas?
Mientras más me Creo que no hay doctora, no hay preguntas, doctora. Creo que eso sería todo. Ok, entonces si no hay preguntas, me despido y bueno, es todo. Nos vemos el viernes para el parcial. Listo, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.